Me llamo Timón, yo soy un artista de Holanda, Rotterdam. Yo pinto paredes, pero también pinto en mi estudio en Holanda cuadros y lo pinto en Holanda, en Europa, pero en verdad por el mundo, por donde la pintura me lleva. Timón, ¿cómo llegaste a esta pintura que está aquí? Eso fue un concepto que comienza normalmente con un foto que comienza en mi viaje, cuando tengo la oportunidad para viajar. Y después cuando lo tomo las fotos eh, y tengo la oportunidad para hablar con la gente de quien lo saque el foto, lo pido que puedo usarlo para pintar, para tener como una cuenta antes de pintar, que forma un concepto total de un intercambio de culturas. Eso fue una persona que tomó el foto en Colombia, no sé qué colombiana o no, pero lo pinté aquí y la próxima vez cuando tengo la oportunidad quiero tomar fotos aquí de pescadores en Bonaire y llevar las fotos, por ejemplo, a un lugar, no sé, de Noruega para, para pintar por allá en un pueblo de pescadores. Me voy a pintar una persona de Bonaire en Noruega y después de Noruega lo tomo una foto de una persona de Noruega y lo llevo por un otro lugar para hacer como un intercambio de culturas, de tradiciones, sí, para conectar todos los muros por una forma global. Tú haces eso por medio de una cuenta de Instagram que me imagino que es muy importante para que te sigan también. No es solo para seguir, pero sí pueden ver mi trabajo, otros trabajos que he hecho, pero es más que es una forma de comunicarse, porque cuando lo pinto estoy aquí y tenemos la oportunidad para comunicar, para hablar, pero después cuando lo termino y me voy, la gente no puede la oportunidad para comunicarse. Cuando tienen preguntas sobre técnicas para pintar, como artistas locales que quieren saber algo, o podemos hablar sobre la cultura de Bonaire. Eh, el Instagram es una buena forma para hablar, para conectar. Pintar un muro, sí, me imagino, quizás para mí no es fácil. ¿En cuántos días lo lograste? Eh, eso pinté en 8 días. 8 días. Para mí muy rápido, pero ¿y cómo lo hiciste? Sí, sí, lo comienzo con un boceto por mi como iPad y lo dibujo algo y después de eso lo pongo un grid al pared y esos son puntos de referencia y lo pongo mi boceto sobre el foto del pared y después lo pinté como las líneas que tengo las proporciones y después de eso comienzo de pintar y siempre pinto de arriba por abajo, de fondo al frente, Frente, ya. sí, y colores oscuros a colores claros. Sí, eso es como los tres principios que en verdad te ayudan mucho. Am, la reacción de la gente que me imagino pasaron aquí a verte. Sí, es increíble, es muy bueno. Y para conectarse un poquito también aquí con la gente local, sí, es un placer para ver cómo eh, un muralla puede cambiar el sentimiento también de un barrio, por ejemplo, que se ponen un poco más orgullo, que tienen algo para cuidar, que lo conecta. Es la misma cosa que pasé con un mural que pinté un año y medio antes, La Ilana, por la calle Bonaire, al Tiki Co Cocktail Bar. Y eso gané el tercer mejor pared del mundo. Y eso fue por la razón de la gente en Bonaire que han votado tanto para que el mural se crece y ganemos el tercer plus. Y eso es para mí, no me importa que es el mejor mural del mundo, pero que me en verdad interesa es que lo conecte una comunidad y toda la gente se pone como una fuerza para hacer algo que es un orgullo, ojalá, de Bonaire. ¿Vas a competir con este también? Sí,
No sé, ya me voy a mandarlo a la organización y si la gente quiere, me voy a ponerlo a Durf te Vragen en el Facebook group o me pueden buscar por el Instagram y si quieren votar, ojalá, puede ser. Un segundo muro. Sí, Sí. aquí en Buenos Aires.